bueno, contarles un poco desde Feminismo y Socialismo en qué actividades o grupos nos pudimos sumar este año o qué actividades pudimos estar haciendo, que estamos muy contentas con eso, y varias son las compañeras que están acá que las pudimos conocer a través de eso, así que quería pasar algunos avisos que me parecen importantes, y en ese sentido voy a pasar algunos links por el chat. A ver, bueno, cuando fuimos a la convocatoria abolicionista del 8M pudimos conocer algunas compañeras a través de las cuales llegamos a integrarnos a CAFE, que es la Convocatoria Abolicionista Federal. Así que eso en primer lugar como primer aviso. Les voy a pasar el link del blog por el chat del Meet, porque en ese blog pueden leer, bueno, de qué se trata CAFE, pueden leer la plataforma de acuerdos, y pueden buscar el proyecto de ley por la erradicación del sistema prostituyente. CAFE también tiene una comisión de ESI, en la que se hizo una guía de ESI abolicionista que está disponible gratuitamente en forma online. Ahora ya lo voy pasando, Pri. Genial. Así, yo voy pasando los enlaces. Espectacular. Es un material súper útil, así que para difundir entre las compañeras, también compañeros docentes, ahí vamos pasando y pueden chusmear en el blog, está toda la información y también en las redes. Bueno, al mismo tiempo estamos participando de las reuniones con las compañeras feministas que lucharon y que siguen luchando por sostener la organización y los pilares de los históricos encuentros nacionales de mujeres, defendiéndonos a las mujeres como sujeto político del feminismo y reivindicando la lucha y la unidad por una agenda propia. Así que estamos reuniéndonos con estas compañeras. Para nosotros es súper importante eso y queremos difundirlo para buscar más apoyo, para buscar adhesión, para que se conozca qué es lo que estamos planteando y para qué nos estamos organizando. Así que por la agenda propia, que es lo que de alguna manera está en disputa hoy en día en el movimiento feminista, y que de alguna manera la conducción que está hegemonizando el movimiento se está corriendo cada vez más de esa agenda propia. Así que nosotras estamos reorganizándonos por la liberación de las mujeres, por la abolición de la prostitución, de la explotación reproductiva, y de toda forma de mercantilización de los cuerpos de las mujeres, por la abolición del género en tanto relación de opresión y del patriarcado. Así que en este sentido, todas estas compañeras hicieron un documento muy valioso que se llama Antes y después del 35 Encuentro Nacional de Mujeres, conocer, reflexionar, actuar y transformar, al que las invitamos a sumar su firma en caso de estar de acuerdo. Lo pueden leer, acá paso. Ya lo pasé, Pri. Espectacular. Ahí está el documento, así que las invitamos a leerlo y apoyar y acompañarnos en esta lucha y en esta reorganización de las mujeres feministas. Por otro lado, este año, bueno, nos animamos y escribimos y presentamos un trabajo en las últimas Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres que se llevaron a cabo a fines de mayo en Jujuy. Expusimos en la mesa sobre abolición de la prostitución y la pornografía. La ponencia se llama Plataformización de la prostitución y va a estar publicada en un libro impreso junto con todos los demás trabajos de las compañeras en esas jornadas. Así que esa fue una experiencia también muy, muy valiosa, poder escuchar también las otras ponencias e intercambiar y pensar juntas con otras compañeras. Empezamos recientemente a participar de las reuniones de CADEMU, de la campaña argentina por los derechos de las mujeres, que eso también las invitamos a que busquen en las redes y pueden leer, digamos, ahí lo que se está planteando. Bueno, estamos participando de la comisión específicamente de ESI abolicionista ahí dentro de CAFE, y después escribimos como Feminismo y Socialismo, dentro de Vida y Socialismo, varias notas y artículos. Los últimos que escribimos son sobre infancias trans, lo que se denomina infancias trans, que nosotras ponemos un poco ahí en cuestión, sobre la posición regulacionista de la prostitución en el peronismo, sobre la oportuna y repentina autopercepción de género del femicida de Micaela Ortega,
Y bueno, y tenemos varias notas más, yo les nombro nada más que las últimas 3, así que lo pueden leer ahí también en la página de Vida y Socialismo, que también ahí ponemos, ya puso Flor, es impresionante. Y después, por último, este sería un ciclo de encuentros de lectura que estamos iniciando, pero queríamos contarles que el año pasado estuvimos todo el año haciendo un ciclo de lectura sobre el libro de Gerda Lerner, La creación del patriarcado, que fue una experiencia así muy fructífera y recomendamos el libro para la lectura. Y este año, en 2023, llevamos a cabo encuentros de lectura y discusión el primero fue sobre el sujeto político del feminismo, el segundo sobre tareas domésticas y de cuidados, el tercero sobre las infancias trans, y el cuarto sobre explotación sexual. Así que esas son las cosas que anduvimos haciendo, queríamos contar más que nada para las compañías que no nos conocen o que se suman hoy por primera vez. Y después, por último, antes de arrancar con el punteo, hago un aviso rápido de las próximas reuniones que se van a estar haciendo desde Vida y Socialismo. El 21 de julio es el segundo encuentro del curso a cargo de Cristian Caracoche, martes 25 de julio el de Cultura y Socialismo, sábado 29 de julio el plenario, el viernes 4 de agosto, Conciencia y Socialismo, la fenomenología de Hegel en el siglo XXI, martes 15 de agosto, Economía y Socialismo, el gasoducto y otros cuentos. Bueno, y ahí ya corto con esos avisos que me había anotado porque me parece importante por si alguien estaba interesada. Y hoy estamos arrancando el ciclo de lectura de Nadie Nace. Está escrito por 2 psicólogos españoles, Errasti y Pérez Álvarez. El prólogo está a cargo de Amelia Valcárcel. Y la propuesta que pensamos es de 6 encuentros virtuales con una frecuencia mensual los días martes. Todo esto es paralelo a otras lecturas de autoras feministas y a otras actividades que estamos haciendo, así que es una de las actividades que sumamos ahora para este último tramo del año. Ahora sí, les voy a compartir pantalla. A ver si lo puedo hacer. Acá. Compartir pantalla. Ahí va. Avísenme si se ve, porque... Sí, se ve, Pri. Genial. Entonces... ¿ahí se ve todo? Sí. Joya, no lo puedo creer. Bueno, entonces, arrancamos. Ciclo de lectura y discusión sobre Nadie Nace. Hoy vamos a ver, una forma de sintetizarlo para nosotras es algo que nos da el sustento de una base científica a partir de la biología evolutiva para un posicionamiento materialista. El prólogo, a cargo de Amelia Valcárcel, la introducción y el capítulo 1. ¿Por qué elegimos este libro? Los propios autores aclaran que este libro no está escrito desde el feminismo, pero es complementario de sus planteamientos. Lo elegimos porque es un texto de lectura accesible e introductorio, que aborda un problema complejo como el generismo queer desde una perspectiva crítica, psicológica, filosófica y sociológica. Recorre críticamente la corriente de pensamiento que logró hegemonizar nuestro movimiento feminista, borrando su sujeto político, las mujeres. Describe la expresa alianza entre patriarcado y capitalismo. Como socialistas y feministas, consideramos importante, visibilizar esa alianza, porque luchamos por una sociedad en la que no exista la subordinación jerárquica de hombres sobre mujeres, en la que exista la propiedad social de los medios de producción y en la que la base del funcionamiento no sea la explotación. Como si pasa en el capitalismo, donde el motor es la acumulación de ganancias en vez de la satisfacción de las necesidades humanas. Bien. Esto le llamamos espacio de lectura y discusión, precisamente. No es un curso, es un espacio de lectura y discusión. Discusión precisamente porque a nosotras, leyendo este libro, nos ocurre que
no coincidimos, como pasa con cualquier lectura, no coincidimos plenamente con todo. Hay categorías, términos para describir o analizar la realidad social que nos parecen discutibles. Acá voy a poner solo un par de ejemplos, pero después tenemos varios más. Se habla de sociedades abiertas, habla Amelia en el prólogo de sociedades abiertas, se habla en el libro de globalización, neoliberalismo, plantea Amelia una categoría, un concepto de un análisis de anomia de género. Bueno, hay cuestiones que nosotras, digamos, nos parecen discutibles y con las que no estamos quizá de acuerdo, o eso, nos parecen plausibles de debatir, así que la elección del texto no tiene que ver con una coincidencia plena, como ocurre, digamos, en general con cualquier texto que uno aborde, ¿no? Pero sí nos parece un buen texto como disparador justamente para el debate, y bueno, y consideramos que sí brinda aportes muy importantes en relación a echar luz sobre este problema que trata. Vamos al prólogo. El prólogo está a cargo de Amelia, que es una filósofa feminista española. El libro retoma un tema fundamental, el dimorfismo sexual, afirma la existencia del sexo, que puede ser masculino o femenino. Desde hace 600 millones de años, el sexo fundamenta el éxito reproductivo del que disponen los organismos vivos, permite el intercambio génico y su diversificación. El tratamiento de la categoría sexo desde el queerismo. Desde 1993 aproximadamente, es la fecha que ubican los autores, el sexo ha entrado en insolvencia ontológica, es decir, que se pone en duda su existencia. Ese año, por ejemplo, ocurrieron dos situaciones. Se publicó el libro de Butler, Cuerpos que importan, y Fausto Sterling proclamó la existencia, por ejemplo, de 5 sexos: masculino, femenino, Hermes, Merms y Ferms. Algunas frases que se toman relativas a las afirmaciones desde el queerismo. Butler dice que los bebés nacen sin sexo. Otras frases de distintos personajes: soy sexualmente no binario, el sexo se asigna, el sexo no existe, el sexo es un continuo, los seres intersexuales son sexos diferentes, ni hombre ni mujer. La estrategia del movimiento generista pasa por desvalorizar al máximo el fundamento biológico del sexo en un intento por presentarlo como un elemento que está supeditado al género, regido por su misma lógica. El sexo, al igual que los estereotipos sexuales de nuestra sociedad, sería entonces, desde esta visión queerista, un mero constructo social, un continuo, el resultado de una mera asignación que el poder institucional impone a los individuos. Eso es lo que plantea el queerismo, retomando aquí las nociones, digamos, científicas de la biología, lo que planteamos desde la realidad del sexo. Los individuos no son binarios, la especie humana es binaria. Los individuos de esa especie son varones o mujeres. Esto es algo que Errasti resalta en distintas charlas, ¿no? Lo que es binario es la especie humana. El sexo, digo esto en relación a las declaraciones de las personas que dicen soy no binario, en ese sentido, digamos, todos somos no binarios. La especie humana es binaria y dentro de la especie humana somos varones o mujeres, desde el punto de vista del sexo biológico. El sexo no se asigna, se observa. El sexo no es un continuo, hay 2 sexos, uno con un tipo de gameto masculino y otro con otro tipo de gameto, el femenino, con capacidad potencial de gestar. Las criaturas intersexuales no conforman un sexo diferente, son variantes existentes en cualquier hecho biológico, estadísticamente inapreciables. Cuando se dice estadísticamente inapreciables, no se está quitando la valoración de lo que puede implicar para una persona atravesar por cualquiera de estas situaciones. Lo que se está queriendo decir es que la variabilidad dentro del hecho biológico no hace que de repente haya más sexos que los que la reproducción sexual binaria establece. Después va a poner el ejemplo relativo a las manos. Dice, la cantidad de personas que nacen con más de 5 dedos son tantas y no por eso vamos a afirmar o a sostener que las personas tienen más de 10 dedos. Bien, eso lo plantea más adelante. Delirio queer. Todo esto es lo que plantea Amelia en
en el prólogo, que gran parte de esto lo retoma del libro, ¿no? Algunas cosas son propias de ella. Delirio queer, delirio colectivo. Es un fenómeno social que se extiende, sostiene al mismo tiempo dos ideas contradictorias. Por un lado, el sexo no tiene existencia real, es un constructo, una construcción performativa, y al mismo tiempo afirma que el sexo es una vivencia interna innegable, una revelación espiritual que brota desde el interior de cada quien. Este delirio queer se encarna en prácticas legislativas, médicas, escolares. Opera como un delirio colectivo, afecta a colectivos sociales y se caracteriza por integrar una creencia como si fuera un hecho objetivo. Es importante esto de se encarna en prácticas, ¿no? Porque no es solo que es un tema debatible de café, sino que esto está teniendo repercusiones en la materialidad, en la cotidianidad, en la vida de las personas. Porque se legisla y se gobierna y se toman medidas que afectan la cotidianidad de las personas, fundamentalmente de las mujeres y de las niñas y niños. Las condiciones de posibilidad que favorecen la instalación de este delirio colectivo. Ahí Amelia toma lo que plantean a lo largo del libro Rasti y Pérez Marino. Dice, un rasgo exacerbado en este tiempo, epidemia de narcisismo, autorreferencial. El sexo humano como actividad sexual está cada vez más disociado de su funcionalidad reproductiva, social, forma parte del entretenimiento, la reproducción está devaluada. El sexo nunca fue sinónimo de reproducción, pero nunca como ahora estuvo tan desvinculado de la reproducción. Después ellos van a aclarar, esto no es una valoración, no es que sea malo que el sexo, al contrario, ellos festejan el avance de los métodos anticonceptivos, o sea, festejan la posibilidad de disociar una cosa con otra, simplemente que lo toman como un elemento dentro del análisis de qué es lo que ocurre con las categorías de sexo y género. Lo toman como un elemento que influye en ese discurrir y en esa profundización del queerismo. Valcárcel va a plantear, digamos, una diferencia en relación a las causas o a las condiciones de posibilidad que plantean ellos, planteando ella que la causa principal del delirio es el terror creado por la fragilidad de la normativa genérica, producto de los avances logrados por el movimiento feminista. Infantilización del saber. Todo es porque sí. La forma socialmente valorada para conocer un proceso es únicamente a través de la comprensión o inteligencia emocional. Esto se sostiene desde el queerismo. La doctrina queer exige que renunciemos a la solvencia intelectual para no molestar. Solo vale el sentipensar. Se desprecia la investigación, estudio y análisis de las causas como método imprescindible para comprender un fenómeno. Valcárcel pide, evitemos confundir los deseos con derechos y los temores con razonamientos. Errasti en alguna charla dice, el respeto no tiene que ver con dar la razón. Bien. Terminamos con el prólogo, vamos a la introducción. Le voy metiendo pata para no llegar. Entonces, extensión del transact. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguna, frénenme de si algo no... Yo le estoy metiendo como para que después armemos, charlemos, pongamos en debate todo lo que surja, pero si me quieren frenar, me avisan. Si no, yo sigo, ¿eh? Bien. Introducción. La extensión del transactivismo, el generismo queer. Algunas de sus consecuencias más graves y nefastas son la principal, la más extendida, el borrado de las mujeres como sujeto político del feminismo. El fortalecimiento de las repercusiones biomédicas de la disforia de género con la excusa de su despatologización. Esto se va a ver bien desarrollado en capítulos posteriores, por eso lo nombro nada más que como un título, pero está muy desarrollado posteriormente, sobre todo en el capítulo de las infancias, la infancia trans, perdón. Y el importantísimo crecimiento de la disforia de género en la infancia y la adolescencia. Se basa en una filosofía que pone en duda los hechos objetivos, el generismo queer, la materialidad de los cuerpos, la evolución de las especies, en alianza con un activismo cuya agenda está disociada de los problemas reales de las personas. El generismo queer se basa en una filosofía posmoderna que presenta como revolucionaria
una ideología que en verdad lo que hace es legitimar educativa, jurídica y socialmente los estereotipos sexuales más conservadores. Tiene efectos en el lenguaje, en las instituciones educativas y sanitarias y en las políticas legislativas y gubernamentales. Las políticas queer implican un grave problema social. El posmodernismo había declarado la defunción de los grandes relatos y de la verdad, y ahora se presenta como la nueva ortodoxia. ¿Cómo es posible que un discurso antirracionalista, relativista, subjetivista, nominalista haya tenido tanto éxito en una sociedad que admira la ciencia? Bueno, y ellos plantean que hay cierta convergencia entre lo que ellos denominan la izquierda y la derecha, las comillas son mías, justamente dicen que la izquierda tiene cierta deriva hacia las políticas de las identidades subjetivas y sentidas, en detrimento de las realidades y contradicciones objetivas de la sociedad capitalista. Y esto se funde con la aparición de nuevas formas de censura, todo lo que conocemos de la cancelación, de la inquisición, bueno, la imposición de un lenguaje políticamente correcto, la infantilización de la universidad, no contradecir las opiniones de los estudiantes, y fundamentalmente las acusaciones morales y legales, fobia, odio, ofensa, violencia epistémica, cualquiera que cuestione lo queer, el sentipensar que se manifiesta desde lo queer, es tildado de transfobo, de eso, discurso de odio, de violento. Cualquier crítica es considerada un ataque a los derechos humanos. Las consecuencias son que lo políticamente correcto prima sobre lo correcto científicamente, tanto en las sociedades científicas y profesionales como en las instituciones académicas y políticas. Acá hay intereses corporativos, la financiación del lobby queer. Esto implica grandes ganancias para la industria farmacoquirúrgica y por ello tienen una injerencia en las políticas públicas. Por eso hablamos de la alianza en la operatoria entre capitalismo y patriarcado. Acá está bastante claro porque la industria farmacoquirúrgica gana mucho dinero con toda esta operatoria. Entonces, teoría queer plantea identidad sentida como evidencia de una condición natural exenta de influencias sociales. Se presenta con la exigencia de alojar lo que el sujeto dice, aunque eso implique renunciar a la verdad. Hay que aceptar la identidad sentida que se manifiesta y cualquier cuestionamiento, crítica, o puesta en duda, o puesta a reflexión de eso, se percibe como violencia o eso, o fobia. Imposición del enfoque afirmativo de la transición de género como única alternativa aceptable. Este es un tratamiento de talla única. Todo esto está nada más que esbozado, pero más adelante en los capítulos posteriores está bien detallado, lo vamos a ver. Los autores discuten estas dos ideas, plantean que la autodeterminación de la identidad de género por el sentimiento no define una realidad o esencia que está dentro de uno. La identidad tiene determinaciones sociales, la Constitución. El sufrimiento es real, pero es importante entender cómo se constituye ese sufrimiento. La ayuda psicológica, plantean estos dos psicólogos españoles que escriben el libro, requiere el estudio pormenorizado de cada caso. Y ellos dicen, profesamos una psicología centrada en la persona y sus circunstancias, cómo la subjetividad, incluyendo la experiencia del propio cuerpo y el comportamiento, tanto funcional como disfuncional, se constituyen y tienen su sentido en el contexto social, histórico y cultural en el que los individuos están situados. El generismo queer representa un problema complejo, multidimensional. Su movimiento tiene presencia en la filosofía, la televisión, la legislación internacional y las redes sociales, con un gran bombardeo mediático. Ahí termina el punteo de introducción y pasamos a lo último, que es el punteo de capítulo 1. ¿Alguien quiere que frenemos para algo puntual? ¿Se ve bien la imagen? ¿Se escucha bien? Bueno, sí, se escucha bien. Ok, listo. Sigo y ya le meto así no me extiendo tanto. Capítulo 1, ¿de dónde vienen los niños? Este capítulo bordea las preguntas. ¿Hay más de dos sexos? ¿Cuántos? ¿El género redefine el sexo? ¿El sexo no es más que un constructo social?
Entonces, el capítulo arranca brindando 6 ejemplos de declaraciones que hacen desde funcionarias y funcionarios públicos hasta periodistas, hasta artículos que se publican en revistas científicas o incluso revistas juveniles. Y tomé nada más que los extractos de las frases, digamos, directamente para no hacerlo tan largo. Plantean: los bebés nacen sin sexo. Lo que suele llamarse sexo biológico no es más que el resultado de elecciones políticas e ideológicas. Si quieres saber si alguien es macho o hembra, lo mejor es preguntárselo. A la hora de registrar el sexo, siento que la identidad de género es el parámetro más razonable. Asignar legalmente un género o sexo tiene un efecto intrínsecamente violento sobre los cuerpos. Cualquier clasificación dicotómica del sexo ha de ser abolida. Lo que tienen en común todos estos 6 ejemplos que se plantean en el texto es que ninguno de esos casos sugiere, ni siquiera de forma secundaria, que el sexo tiene algo que ver con la reproducción, que el sexo biológico desempeña un papel fundamental en la conservación de la especie, por ejemplo. Y lo que ocurre permanentemente es que se confunde sexo con género. Esa es la base sobre la que opera el queerismo. Por eso insistimos, las feministas, permanentemente en todo el tiempo, aclarar las diferencias fundamentales de la definición de sexo con género. Así que ahora voy a hacer un paréntesis del texto y me voy, les acerco las definiciones de sexo y género que están en la página contra el borrado de las mujeres, que si no la conocen se las recontra recomendamos porque es una página con material súper claro, útil, accesible y que nos viene súper bien para la lucha feminista. Así que tomé las definiciones directamente de la página de Contra el Borrado. Dice que el sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas de los seres vivos en función de su clasificación con respecto a la reproducción. En el caso de la especie humana hay 2 categorías sexuales, el varón y la mujer. La mujer tiene cromosomas XX, posee ovarios, útero, vagina y vulva, y durante una parte de su vida tiene la capacidad de producir óvulos, menstruar, gestar, parir y amamantar. El varón tiene cromosomas XY, testículos y pene, así como la capacidad de producir esperma. El sexo es una característica biológica inmutable y por tanto no puede cambiarse mediante ninguna clase de tratamiento médico o intervención quirúrgica. Existen varones y mujeres que de manera anómala no poseen alguna o varias de estas características, pero esto no es indicativo en ningún caso de que no pertenezcan a uno u otro sexo. Cabe puntualizar que la evidencia científica establece que no hay cerebros femeninos ni cerebros masculinos. Es importante acá aclarar, está en el texto, pero por las dudas lo aclaro, que habla todo el tiempo de la capacidad de gestar, parir, la capacidad de, o sea, está hablando de una capacidad biológica potencial que nosotras podemos darle uso, aplicación, ejecutar o no. Perdóname, pero no entiendo, no habla de clítoris, por ejemplo. Está hablando del sexo femenino y no habla de clítoris. Claro, No pero entiendo. dice vagina, vulva. Por eso, pero no habla de... Es llamativo, pero los autores que estamos leyendo tampoco hablan no nombran los genitales, hablan de sexo y no nombran genitales. Y acá, cuando se refiere a las mujeres, nos vuelven a sacar el clítoris. No lo entiendo. Bueno, lo podemos... Perdón la interrupción, pero es muy llamativo. No, es muy llamativo que se centran en la reproducción exclusivamente y no en el placer. Bueno, sigamos, perdón, discúlpame. No, está bien, Marta, pero démosle una vuelta a eso, agendémoslo para que ahora, cuando termine de pasar las diapositivas, arrancamos si querés para charlar eso. Igual te cuento que en el final del capítulo 1, por si no llegaste a esa parte, ellos hablan, son por lo menos 2 carillas enteras donde dicen que el sexo está vinculado, la vinculación del sexo con el placer y la reivindicación de la arista de la vinculación del sexo con el placer. Pero, sí, de acuerdo, pero llamativamente en ningún momento hablan de los genitales. Dicen que nombran solo sexo.
Dicen que todo la el documento definición... hablan de reproducción y de ligamentos y de cómo se formaría, digamos, cómo se da la reproducción. Dale, hagamos una cosa, porque está bueno... Habla de espermatozoides y de óvulos, pero no habla de genitales. No, eso me llamó mucho la atención todo el primer capítulo por eso. Bueno, No, perdóname pero la es que interrupción, sí, charlémoslo, pero me llama la charlémoslo ahora. atención que acá, en definiciones de sexo, tampoco nombran el clítoris, que es el centro orgásmico en las mujeres y la parte más importante de la genitalidad femenina. Bueno, lo Sí. dejamos, sigo. No, igual me parece que está buenísima tu observación, ¿eh? Es más, creo que se las podemos hacer llegar. No, pero quiero decir, me parece piola, pero si quieren, yo porque a mí me gustaría como que nos veamos para charlar, entonces no sé si quieren saco y lo hablamos ahora o si no termino con las diapositivas y lo tomamos como primer punto de debate. No sé qué... Dale, tomémoslo como primer punto. Dale, Ahí me dale. voy a fijar en los otros libros que fuimos leyendo a ver cómo lo definen, porque está Dale. bueno plantear ahí la discusión. Sí, obvio, me parece una observación que está muy buena. Sí. Totalmente. A mí nunca se me había ocurrido, de hecho, Sí, así sí. que está buenísimo, dale. Está muy bueno. Bueno, pero le meto con las diapositivas y arrancamos por ahí, con lo que dijo Marta. Espera, a ver por dónde era. Bueno, dice, el varón tiene cromosomas XY, testículos y pene, así como la capacidad de producir esperma. El sexo es una característica biológica inmutable y por tanto no puede cambiarse mediante ninguna clase de tratamiento. Esto ya lo leí, chicas, ¿no? Sí, cabe puntual. Sí, ya lo leí todo, listo. No, ya está, tenía que pasar. Género. Se refiere a los roles. Igual aclaro que esta definición es de la página de Contra el borrado de las mujeres, ¿eh? No es del libro de Rasti y Pérez Álvarez. Por eso yo aclaré que me iba a salir un segundo libro. Aclaro eso por las dudas. ¿Dónde? Contra el borrado, la página de Contra el borrado donde dice glosario, ¿viste que dice glosario y te define todo? ¿Pero es el contraborrado de España? Sí, la página Contra el borrado de las mujeres.org. Sí, es la de España. La de España. Bueno, entonces dice género, se refiere a los roles, características, comportamientos y estereotipos socialmente construidos e impuestos sobre las personas en función de su sexo. Por ejemplo, las mujeres son más sensibles y cariñosas y tienen el instinto natural de cuidar a otros. O los hombres son agresivos y competitivos por naturaleza y tienen el deber de proveer por medio de su trabajo y su esfuerzo. El género es cultural y es una herramienta más poderosa, y es la herramienta más poderosa para perpetuar la jerarquía y el orden sexual que mantiene a las mujeres como clase subordinada al poder masculino. En las últimas décadas, cotidianamente se han empezado a utilizar las palabras sexo y género de manera intercambiable como si fueran sinónimos. Sin embargo, en el lenguaje relacionado con la ciencia y la investigación están claramente diferenciados, puesto que tener estos conceptos claros es fundamental para analizar y conocer la realidad de forma veraz. Bueno, acá traigo un ejemplo local porque me parece importante. Está llena todo el texto de la Ley de Identidad de Género que se sancionó en Argentina en 2012, la Ley 26.743. Es un ejemplo clarísimo sobre la aplicación del queerismo en el ámbito legislativo. Pero traigo 3 extractos en particular que dicen: toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Entonces, el concepto de identidad de género vigente ubica a la identidad como un alma, es decir, esencializa la identidad, eliminando su determinación social. En realidad, lo que le llaman identidad es como la autoimagen, que en este caso se acepta como si fuera una verdad indiscutible. Ahora, si este ejemplo se menciona en repetidas oportunidades, si llega una persona que padece anorexia planteando que tiene sobrepeso cuando la realidad indica otra cosa,
no se le va a dar sin más la razón. Eso tiene que ver con, depende de la nominación que se utiliza desde un punto de vista psicológico, en este caso ellos le llaman autoimagen, pero se le va a contradecir porque se va a poner como eje fundamental de ese tratamiento el foco en la salud y en que tiene que lograr un peso saludable, porque de caso contrario es nocivo para su salud. Pero en el caso específico de identidad de género, siempre la verdad la tiene la identidad autopercibida de quien se nombra de esa manera, y eso solamente corresponde afirmarlo y ratificarlo. Y a su vez, despolitizan el concepto de género, eliminando sus determinaciones sociales e invisibilizando su rol en la subordinación genérica de las mujeres. Siguiendo el texto capítulo 1, ya estamos por terminar, en la totalidad de las sociedades humanas, los recién nacidos son considerados de sexo femenino o de sexo masculino, tras observar los órganos genitales con los que nacieron. En este periodo, en caso de que sea un médico o una médica que asista a un parto, porque hay otras alternativas, pero en ese caso, constata el sexo del bebé que nació, no se lo asigna, como si fuera algo que el bebé no tuviera hasta que el médico se lo otorga. No se conoce ninguna sociedad humana cuya lengua no recoja la distinción niño-niña. El lenguaje recoge distinciones relevantes, funcionalmente útiles para sus habitantes. Esto es algo convencional, pero no es arbitrario, es decir, no es un capricho o algo eliminable, porque tiene una utilidad, una funcionalidad social. Son distinciones útiles para la vida social. El sexo de nacimiento indica con una exactitud elevadísima, aunque no perfecta, la función reproductiva que la persona desempeñará en el futuro, independientemente de que por infinidad de razones se ejercite o no. Puede ejercitarse o no, pero en caso de ejercitarse, esa es la función reproductiva. El sexo tiene que ver ante todo con la reproducción. La reproducción es un aspecto de importancia en todos los ámbitos humanos a lo largo de la humanidad. La reproducción es una función tan importante que no hay cultura que no reconozca a mujeres y varones para encaminarlos hacia los estereotipos sexuales que cada sociedad practica en relación con ambas funciones sexuales. La distinción entre sexos es una realidad social universal en todas las culturas humanas, dada la relación entre esta distinción y la reproducción de los individuos, en tanto base de la organización y perpetuación social. Y ahí se mete con la realidad biológica de la reproducción sexual, su evolución. Entonces habla de 3 etapas, dice, hace miles de millones de años estaba la reproducción asexual, carácter clónico, es decir, una célula procariota originaria se divide en 2, da lugar a organismos genéticamente semejantes al original. Eso dice que sigue existiendo en algunas bacterias, hongos y algas. Hace 1000 millones de años surge la reproducción sexual isogámica. Esta se da de 2 organismos pluricelulares, surge un nuevo organismo que es resultado de la mezcla genética de los 2 organismos previos. Los 2 gametos aportados son iguales, del mismo tipo. Esto sigue existiendo en ciertas algas y protozoos. Esta reproducción facilita la variación de la progenie regida por la selección natural. Este sistema permite una adaptación mucho más eficaz al entorno mediante mecanismos que potencian el cambio y la evolución de las especies. Desde hace 600 millones de años surge la reproducción sexual anisogámica. Cada uno de los 2 progenitores aporta un tipo de gameto distinto. En la especie humana y en otras, el gameto masculino, espermatozoides, el gameto femenino, óvulos. En el momento actual de la evolución de la vida animal en nuestro planeta, la reproducción sexual es de tipo anisogámico. Para los humanos y el resto de los mamíferos, nosotros tenemos una reproducción sexual que dentro de la anisogámica es la de tipo oogámica, en la que el pequeño gameto masculino se introduce en el cuerpo de la mujer y viaja hasta encontrarse con el gran gameto femenino inmóvil, lo que da lugar a la fecundación y gestación dentro del cuerpo de la mujer. El sexo del embrión resultante será uno u otro en función de que el espermatozoide haploide contenga o no el cromosoma Y que porta el gen SRY. Ese gen, junto con la presencia o ausencia de andrógenos, marcará el tejido gonadal del nuevo individuo, lo que a su vez determina el tipo de gametos que producirá. A la luz de esta clasificación podemos definir que lo que determina el sexo de un individuo es la función que cumple en la reproducción sexual anisogámica, es decir, el tipo de gameto que aporta la reproducción. Es decir, confirmamos el carácter binario del sexo de la especie humana.
Mientras la reproducción sea binaria, el sexo será binario. Definición de sexo desde el Oxford English Dictionary. Bueno, cada uno de los dos grupos en los que se dividen personas, animales y plantas de acuerdo con su función para producir descendencia. Después entra a hablar de la los intersexuales. Dice, no están entre los sexos. El mayor argumento contra el sexo binario apunta a las personas intersexuales pertenecientes a un supuesto continuo o espectro situado entre varones y mujeres. Errasti y Pérez Marino analizan las variantes estadísticas en las cifras sobre porcentajes de personas intersexuales. Según los autores sean partidarios queer o no, el porcentaje oscila entre un 1,7 al 0,018%. Lo que plantean Errasti y Pérez Marino es que aún tomando las cifras de quienes se posicionan a favor de que existe un espectro, la inmensa mayoría, que sería entre el 98,3 al 99,98% de los nacidos, va a tener un sexo masculino o femenino. Es decir, que las categorías intersexuales son discretas, no son continuas ni fluidas. Sin embargo, dicen ellos, lo más importante no es el análisis cuantitativo, sino el análisis cualitativo. Lo más importante radica entonces en entender que más allá de los porcentajes, las personas denominadas intersexuales no portan un tercer, cuarto o quinto sexo, sino que pertenecen a uno de los dos sexos propios de la especie humana, aunque como en todo hecho biológico, en esos casos hayan ocurrido variaciones con respecto a la regularidad estadística. Las personas intersexuales no están entre el sexo masculino y el femenino. Una mujer que tiene el síndrome de Turner no es un 90% mujer y un 10% varón, es tan mujer como cualquier otra. No existen los intergametos, no hay situaciones intermedias entre fecundar y gestar. El sistema reproductor humano no presenta una mayor casuística de variantes que el sistema locomotor o el circulatorio. Sin embargo, nadie negará que la especie humana es bípeda o que el corazón tiene 4 cavidades. La existencia de estos casos llamados intersexuales no niega la realidad de que el sexo es funcionalmente binario. También tomando a contra el borrado de las mujeres, la intersexualidad es una anomalía que produce variaciones en las características sexuales de las personas con dicha condición. Estas variaciones se pueden encontrar en los cromosomas, las gónadas, los genitales o la producción de hormonas. La intersexualidad no constituye un tercer sexo, puesto que las personas intersexuales no producen gametos y no pueden reproducirse. Existen varones y mujeres que de manera anómala no poseen alguna o varias de estas características, pero esto no es indicativo de que no pertenezcan a uno u otro sexo. Se preguntan Errasti y Pérez Marino por qué se insiste con el continuo intersexual. Ellos dicen que en lo discursivo se plantea que es para eliminar la discriminación de las personas trans, aunque irónicamente muchas adhieran a uno u otro sexo. Y lo que dicen es que no puede, digamos que lo que plantean es, en vez de tergiversar la biología para exigir el respeto, hay que respetar la biología y exigir el respeto y defender los derechos de las personas que están padeciendo sin modificar la realidad de la biología o sin tergiversarla. Por último, los autores toman datos del descenso de natalidad, fenómeno mundial, aunque mayoritariamente en poblaciones con altos niveles de confort y problemas elementales cotidianos resueltos, como expresión de la creciente desconexión entre el sexo y su funcionalidad reproductiva. A mediano y largo plazo es esperable un descenso pronunciado de la población en todo el mundo. Junto a estas tendencias demográficas, la valoración social de la reproducción se ha ido modificando durante las últimas décadas. Ellos analizan la convergencia de distintos factores que devalúan la reproducción. Dicen, aceptación social de las críticas feministas a la visión tradicional de la maternidad, incorporación de la mujer al mercado laboral, extensión del uso de métodos anticonceptivos, agudización de crisis cíclicas económicas que dificultan la independencia de los jóvenes, defensa de estilos de vida y sistemas de valores centrados en los placeres a corto plazo, promoción del individualismo. Y acá aclaran, me parece importante esto, porque si uno dice, uy, acá aclaran, no hacemos una crítica o un lamento que añore épocas pasadas donde la conexión entre el sexo y la reproducción era más estrecha. El reconocimiento elogioso de esta situación no es incompatible con su señalamiento como un elemento crucial para entender las nuevas valoraciones sobre el sexo, etc. Todo el conjunto de las funciones no reproductivas del sexo se encuentra vinculado más o menos directamente a los aspectos biológicos, sociales y culturales de la reproducción, y necesariamente deberá presentar algún tipo de modificación respecto a sus valores anteriores cuando la función principal que los controlaba se difumina. Dislocado de la reproducción, el sexo queda desquiciado.
Y ahí me quedo porque después tengo algunas placas de, bueno, el lobby transgenerista, quién lo financia, cancelación y censura, tenemos algún ejemplo local, tenemos, bueno, algunos cuentos, pero la verdad que me parece que lo vamos a dejar para otro momento porque me recontra fui de tiempo. Así que dejo de compartir y ya abrimos a todas las compañeras para que... Tuki, ahí va.